Buenas noches. Ha sido una semana importante e intensa para la economía española. Los mercados nos han dado poca tregua, la bolsa ha caído a los niveles más bajos desde hacía 3 años y la prima de riesgo se disparaba el martes por encima de los 430 puntos básicos. Todo esto poco después de que el Gobierno anunciara duros recortes en sanidad y educación. La amenaza de un rescate volvía a planear sobre nuestra economía, animada por las críticas de los líderes de Italia y Francia, que volvían a sembrar dudas sobre la solvencia de España. El presidente del Gobierno contestaba desmintiendo de forma tajante la posibilidad de un rescate y aseguraba que se está haciendo lo correcto para reducir el déficit. Hablaremos de lo que ha sido esta semana negra en los mercados en nuestro primer reportaje de esta noche. Después, estos otros temas. Agricultores y ganaderos se enfrentan a pérdidas millonarias tras el invierno más seco desde que se tienen registros. La lluvia de los últimos días ha dado un respiro, pero hace falta más agua. Hablaremos del suicidio, la primera causa de muerte violenta en España. El silencio de las familias hace difícil que se investigue sobre las causas que ayudarían a prevenirlo. El mítico Café Gijón de Madrid atraviesa un momento delicado porque ve peligrar su futuro. Recordaremos la historia de este referente de la cultura española del último siglo. Aún queda por concretar cómo pondrá en práctica el Gobierno el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. Lo que pocos cuestionan es que se trata de un duro ajuste que preocupa a los ciudadanos porque ven peligrar dos de los grandes pilares de nuestro estado del bienestar. Lejos de valorar este esfuerzo del Gobierno por reducir el déficit, los mercados daban la espalda a nuestra economía, que esta semana ha vivido jornadas de incertidumbre y alarma. Tampoco ha servido para cambiar el ánimo el respaldo de Europa tras las críticas de Monti y Sarkozy a la gestión en España. Informe Semanal ha hablado con algunos expertos que nos cuentan cómo interpretar este panorama económico que nos asfixia y cómo enfrentarnos al futuro incierto de esta larga crisis. Ha sido una semana de mucha tensión. El martes, primer día de apertura de los mercados después de las vacaciones de Pascua, la prima de riesgo española subió hasta los 433 puntos y la bolsa cayó casi un 3%, hasta colocarse por debajo de los 7.500 puntos. Y eso que el Gobierno había anunciado en la tarde del lunes un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, que vendrían a sumarse a los ya establecidos en los presupuestos dados a conocer una semana antes. Hubo miedo y hasta pánico, y rumores insistentes sobre la inminencia de un rescate de España. Luego, las cosas volvieron a los cauces habituales. Pero la semana nos deja un cierto cansancio, de crisis, de economía y de esa prima de riesgo, que es un concepto no precisamente sencillo, pero que ya se ha vuelto familiar para todos los españoles. Probablemente el análisis de los mercados está siendo muy apresurado y no todo lo objetivo que todos desearíamos. Los mercados siguen sus propios intereses, reaccionan a veces excesivamente, yo diría que hiperreaccionan, pero el Gobierno lo que tiene que hacer es buscar la aprobación de los ciudadanos y las instituciones, y entre estas instituciones, sin duda, aquellas del club al que pertenecemos, que nosotros, que la Unión Europea. Mientras el Gobierno propone evadirse de la inmediatez y el corto plazo, los medios hacen una lectura casi apocalíptica de la situación de los mercados. Algunos ven como inevitable o inminente el rescate de España. El martes negro se llena de rumores, y no es solo la prensa española. El New York Times afirma en un editorial que nuestro país puede ser la próxima economía europea en caer. Por la tarde, el presidente del Gobierno está en el Senado para la sesión de control. Ante la nube de periodistas que le pide algún mensaje, se da la vuelta y sale por el garaje. Un mensaje que sí ofrece a la mañana siguiente en los pasillos del Congreso y un día después en Polonia. España no va a ser rescatada. No es posible rescatar a España, no hay intención, no se necesita y, por tanto, no va a ser rescatada. Y eso es bueno
que lo tengamos todos claro y se lo transmitamos a la opinión pública y no creemos alarmas injustificadas. A España se le exige reducir este año su déficit público del 8,5 al 5,3% del Producto Interior Bruto y dejarlo en el 3% el próximo ejercicio. Y ello en plena recesión. Este año la riqueza nacional caerá casi un 2%. El debate está en si esto es posible. Ningún país ha logrado antes un recorte equivalente. No hay ninguna teoría económica ni ninguna evidencia empírica que respalde o que haga o que diga que España tiene que tener un déficit público en porcentaje del PIB del 3% el año que viene. Puede ser el año que viene, puede ser en 2015 o puede ser en 2020. Desde luego, lo que nosotros pensamos es que esta política que se está llevando a cabo lo que está haciendo es crear un círculo vicioso negativo del que va a ser muy, muy complicado que salgamos. Ahora mismo los mercados están poniendo claramente el foco en ajuste fiscal porque, insisto, heredamos una situación de excesos de deuda, no solo pública, sino privada, en la economía española y por lo tanto hay que hacer un ajuste. Efectivamente, con el impacto en crecimiento negativo que ello tiene, pero los mercados están poniendo más el foco en queremos disciplina. ¿Por qué? Porque los propios países, como Alemania, que ya han hecho los deberes y que, digamos, sponsorizan mecanismos de rescate que van a servir para evitar futuras crisis en países con problemas, nos exigen eso. Recortar el gasto público lo que significa es disminuir el combustible que alimenta a la economía, el combustible que alimenta el capital social que necesitan las empresas, porque el problema de la economía española no es la deuda pública, es la deuda privada, generada precisamente por unas políticas que han recortado los ingresos de las familias, los ingresos de las pequeñas y medianas empresas y que han debilitado nuestra capacidad, en definitiva, de crear demanda y de crear ingresos, de crear actividad económica. 4,2. ¿Tú pagas para más? No, seguimos. Seguimos pagando 33. 80. Hay explicaciones y teorías para todos los gustos. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre las causas del último rebrote de la crisis de la deuda, que se produce tras la presentación de los presupuestos más restrictivos de nuestra democracia y de un recorte adicional de 10.000 millones. La mayoría de los expertos coinciden en que el ajuste recogido en los presupuestos del Estado es adecuado para el objetivo de déficit, pero la falta de crecimiento pone en peligro su cumplimiento. Las entidades extranjeras desconfían en el crecimiento, fundamentalmente el crecimiento de la economía española, y por lo tanto consideran que puede haber problemas de cobro de los intereses de sus inversiones en deuda pública española. Y ese es el motivo fundamental por el que ahora estén un poco apartados de la inversión en deuda española. Hay otras incógnitas que están pesando en la respuesta de los mercados financieros. Una de ellas es la capacidad y voluntad de las comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit. Tienen que recortar su gasto en 15.000 millones. Este mes deben presentar sus nuevos planes presupuestarios. A la comunidad autónoma incumplidora, a la comunidad autónoma que decida no respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria, pues tendrá unas consecuencias graves, muy graves, desde no autorizarles la emisión de deuda pública, hasta no suscribir la firma de convenios finalistas con ellas, hasta la imposición de un depósito que puede ser remunerado o no remunerado, hasta la multa, hasta la intervención. Todo eso se va a hacer. Las dudas sobre nuestro sector financiero está penalizando también a España. La banca española ha recurrido masivamente al dinero barato ofrecido en los últimos meses por el Banco Central Europeo. Más de 300.000 millones, la cuarta parte del total de Europa. Los bancos españoles han dedicado buena parte de ese dinero a comprar deuda pública y de ahí el alivio que se ha vivido estos meses atrás. Al conocerse estos datos, la prima de riesgo volvió a subir y la bolsa cayó el 3,5%, cerrando la peor semana del año. El sector financiero está afrontando una reforma estructural muy relevante, muy de calado,
está habiendo consolidaciones, fusiones bancarias. En principio se pretende que no tenga impacto en presupuesto, es decir, que sea una reforma que la pueda afrontar el propio sistema, sin que tenga impacto en presupuestos. Sobre esto, los mercados tienen ciertas dudas de que al final no impacte en presupuestos y se necesite meter dinero público para capitalizar las entidades. El papel que ha jugado en esta crisis el Banco Central Europeo es objeto de controversia. Muchos creen que podría haber hecho más y ponen como ejemplo la actuación de los bancos centrales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Si en lugar de que España se hubiera financiado por los bancos privados, hubiera sido financiada por el Banco Central Europeo, en los últimos años de crisis se hubiera ahorrado el Estado español casi más de 100.000 millones de euros, es decir, que estaríamos prácticamente con superávit. Eso significa que la vía institucional que hay en Europa para hacer frente a la financiación de los gobiernos está equivocada, es despilfarradora. Ahí está el despilfarro, no está en la sanidad ni está en la educación, está en un sistema institucional concebido para ayudar a la banca privada y para ayudar a los ricos. Los que reclaman una actuación decidida del Banco Central Europeo creen que la crisis de deuda es una consecuencia de la actividad especuladora en los mercados y reclaman, por ejemplo, el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras que penalice a los que buscan ingresos rápidos a costa de la ruina de un país. Hay un desconocimiento importante de cómo funcionan los mercados financieros. En primer lugar, dejemos de decir que los inversores apuestan, ¿no? Los inversores invierten o desinvierten en países que van tomando medidas adecuadas o inadecuadas. Los denominados especuladores, al final no hacen más que gestionar el dinero de algún ahorrador final que les ha dejado su dinero y ellos tienen el objetivo de maximizar el rendimiento para el inversor que les ha dejado su dinero. Nadie duda de que el ajuste va a tener consecuencias muy importantes. Los recortes en sanidad y en dependencia debilitarán los servicios sociales. En educación, en ciencia y en investigación reducirán las posibilidades de desarrollo de nuestro capital humano. Las rebajas en inversión o en políticas activas de empleo aumentarán el paro. El editorial del New York Times de este viernes calificaba los recortes de dañinos, como una sobredosis de dolor, y concluía que son necesarios más inversión y crecimiento y menos obsesión por el déficit. Equivocado desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista social, es terriblemente injusto, porque las consecuencias de estas políticas sobre quienes están recayendo directamente es sobre aquellas personas que ni tuvieron nada que ver en crear esta situación y que son las que están más perjudicadas por toda la situación de crisis que estamos viviendo. Tenemos un magnífico sistema de salud y que es un sistema de salud que ahorra. Como cualquier otra actividad, puede ser que haya momentos o actividades que necesiten un repaso, pero es que el gobierno no ha presentado ni una sola estrategia ni una sola propuesta para optimizar los recursos, simplemente se limita a recortar. En cuanto a lo que usted llama recortes, no, vamos a hacer reformas. Y una de las reformas que vamos a hacer para ser más eficientes y para que las cosas funcionen mejor es una reforma del sistema educativo y del sistema sanitario. Y esa reforma se acordará con las comunidades autónomas la semana próxima en las respectivas conferencias sectoriales y se aprobarán este mes en el Consejo de Ministros. Lo cierto es que España es uno de los países más endeudados del mundo, lo que podría traducirse como que ha vivido por encima de sus posibilidades. Entre el 2000 y el 2007, con una gran cantidad de dinero en el mercado, dinero barato, España acumuló un desequilibrio en su balanza por cuenta corriente que llegó a ser del 10% anual del PIB. Eso eran 100.000 millones de euros que nos tenían que dar los extranjeros nuevos cada año en los años máximos. Pero eso no significa que alguien haya vivido por encima de sus posibilidades. Eso significa que hubo una situación de mucho crecimiento económico donde se hicieron unas determinadas cosas y donde los bancos dieron unos determinados préstamos y donde el Banco de España permitió que se dieran esos préstamos y que ahora la situación es distinta.